Muy buenas público de Twitch y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Si están viendo este video es porque vinieron del video de comprando la PlayStation 2. Y bien, este va a ser un video con muy poquita edición, prácticamente nada, donde vamos a hablar un poquito aspectos más técnicos, aspectos más detallados de la PlayStation 2 para la gente que quiera comprar una en el 2024, que es al menos la fecha en la que estoy grabando este video. Y pues nada, vamos a hablar rápidamente de esta consola, pero a detalle, que ese video era más entretenimiento y aquí vamos a ser un poquito más técnicos. Y pues nada, vamos a empezar, ¿no? Con la PlayStation 2, la que tengo en mis manos, es la Slim. Y pues nada, vamos a hablar de las diferentes versiones de la PlayStation 2, o las principales al menos, que son la PlayStation 2 Fat, que es la grande, la que tiene el logo PlayStation 2 en color azul, que es enorme, es muy bonita, es la versión más bonita estéticamente. Está la PlayStation Slim, que es esta de aquí, que es más pequeña. Y está la Super Slim, que bueno, esa básicamente es muy similar a esta, pero tiene un acabado diferente en la parte superior. No tiene esta división de aquí cromada, sino que es la mitad croma y la mitad, o creo que hay versiones también mate, todo mate. Pero bueno, vamos a hablar de las diferencias principales, al menos físicas, de esas tres consolas. La PlayStation 2 Fat es la más bonita de todas, pero y es la más grande, es enorme esa consola a relación de sus hermanas. Pero esa consola, por ejemplo, tiene la desventaja, llamémosla así, de que para el puerto internet se necesita un adaptador, un extra, es un componente extra que se atornilla en la parte de atrás, es original de Sony y pues ahí se conecta. No hay tanta desventaja en no tener este adaptador, la verdad es que jugar online de PlayStation 2 pues ya no es tan normal, tan como por colección puede ser tener el accesorio con sus tornillitos, sería muy bueno, pero sí, esa sería una de las principales diferencias de la PlayStation 2 Fat. Después salió la PlayStation 2 Slim, que es la que traigo aquí en mis manos, que como ven aquí ya traemos un perfil más pequeño, el logo de PlayStation que pues se gira para ponerlo en vertical. Ese soporte yo no lo tengo, pero si lo tienen para colección va a ser muy bueno. Ahí está, voy a darle la vuelta al logo. Ahí está, para que lo puedan ver, para poderlo colocar de forma vertical. Después tenemos, esta PlayStation Slim es más pequeña y también tiene lo que viene siendo su puerto para el internet, del cable Ethernet. Entonces ya no se necesita ese componente y es mucho más pequeña. Después tenemos la Super Slim, que es muy similar a esta, solo tiene algunas diferencias creo que en los perfiles de acá. Y esa consola pues tiene una particularidad, y es que por ejemplo esta se maneja con un adaptador. ¿Ven esta entrada amarilla de aquí? Aquí se conecta un adaptador que bueno, básicamente es un rectángulo grande. Voy a sacarlo acá rápidamente. Lo tengo en esta caja porque básicamente estoy haciendo una limpieza porque en mi casa hay bastante polvo. Pero sí, este es el adaptador. Voy a sacarlo. Este es el adaptador original de la consola. Ahí que se vea. Este es el adaptador de 8.5 voltios AC Adapter. Bueno, este adaptador funciona para la PlayStation 2 y este se debe conectar obviamente a un UPS, que es lo que yo recomiendo. Y después el cable se le conecta pues aquí en esta entrada. La PlayStation Super Slim en cambio tiene lo que viene siendo, es igual a esta, muy similar, pero ya no lleva ese adaptador. O sea, ya no necesitas, ya no te estorba este adaptador externo, porque ya tiene uno incluido de forma interna. Entonces eso también es un detalle importante a mencionar de esta consolita. Aquí, como vemos, está funcionando todo excelente. Y vamos a hablar de unos temas muy importantes que espero que no se los salten. Y el principal y directo les voy a decir es que al menos esta versión de PlayStation Slim, porque recordemos que hay muchas versiones, hay versiones europeas, etc. Tiene la particularidad de que con el tiempo, con el uso, el flex de aquí tiene un flex ahí. Ese flex se levanta con el tiempo. Entonces, en el momento en el que se levanta, se forma una especie de ola. Y en el momento en que se forma esa especie de ola del flex,
empieza a rasgar, a raspar los discos, ¿ok? Entonces cuando empieza a tener ese detalle, es que tú sacas tu disco y está rayado con forma de circunferencia, o sea, alrededor de todo el disco está rayado. Y eso obviamente es malo porque juegos originales te los puedes estar cargando. Entonces metes un juego, está eso rasgando y pues terminas dañando juegos que están completamente bien. Y después dices, ¿qué pasó? ¿Por qué se dañó? Y eso fue lo que me pasó a mí también con mi consola, la primera que tuve hace muchos años. Y bueno, la solución para esto voy a dejarlo también en la descripción, pero les resumo. Y es que esta consola lo que se le debe hacer es abrir con mucho cuidado, siempre viendo tutoriales para evitar cualquier tipo de problema, pero créanme que es bastante sencillo, no es una cosa de llevar al técnico. Y cuando lo saquen, aquí en la parte de donde está este flex levantado, lo que se va a hacer es con un plástico en forma de L, no muy grande para que no estorbe otros componentes. Esto lo digo así muy resumido, aquí voy a limpiarlo un poco, nunca toquen el lente. Es bastante sensible, yo estoy limpiando aquí alrededor. Y bueno, con este plástico en forma de L se aplasta el flex. Entonces ya esa ola no va a estar levantada rasgando los discos, sino que ya va a estar aplastada y ya no van a tener nunca más ese tipo de problemas. Este es un defecto, llamémosle de fábrica, que bueno, básicamente es por el tiempo. Es por el tiempo que se empieza a hacer así. Pero sí, estas consolitas hay que realizarles ese mantenimiento para no cargarnos juegos. O sea, si son juegos piratas no hay mucho problema, pero con juegos originales o de colección es un gran problema. Es un gran problema y voy a dejar en la descripción el video del tutorial completo para que se lo echen un ojo y lo hagan a su consola y para que después no estén teniendo problemas, que es un problema muy grave de la consola. Es el problema, yo diría que de los más graves o el más grave porque no es culpa tuya, no es problema de un mal uso, sino que simplemente con el tiempo se levanta ese flex. Y bueno, aquí tenemos la PlayStation 2 Slim. ¿Cuál les recomendaría comprar yo? La verdad es que ya aquí depende mucho de gustos porque la versión FAT es bastante buena, no pasa con otras consolas que por ejemplo la versión FAT se sobrecalienta, tiene muy poquito almacenamiento, no es tan buena en sus acabados porque es el primer lanzamiento. Pero no, yo les recomendaría, por ejemplo, a mí me gusta la PlayStation 2 FAT, que aunque se necesita ese componente extra para conectarse a internet, pues la mayoría he visto que sí lo traen. La mayoría he visto que sí lo traen y que sí vale la pena mucho una PlayStation 2 FAT porque son las más bonitas y de hecho son las más caras. Las PlayStation 2 FAT son las más caritas. Y bueno, aquí tenemos lo que viene siendo el control. Este control también es original de la consola. Aquí sí les recomiendo comprar controles originales, no les recomiendo los controles genéricos porque sí se dañan un poco más rápido, o bueno, muchas veces bastante más rápido. He tenido controles genéricos que me han durado mucho más que los originales, pero al ser genéricos es difícil encontrarlos nuevamente, encontrar la marca. Pero bueno, aquí tenemos el control de la PlayStation 2, el DualShock. Ya venía con los vibradores. Ya tiene la vibración. Y pues bueno, este control es súper cómodo, es muy bueno. Está bastante bien en lo que corresponde a longitud del cable, que muchas veces he visto controles inalámbricos que no les recomiendo del todo porque sí, a veces suelen tener una latencia, un retraso en el momento de enviar la señal. Entonces el cable pues es excelente, siempre va a ser superior o al menos hasta el momento siempre va a ser superior y no tienen que estar lidiando con baterías ni problemas. Aquí está el conector para la consola, se le conecta en la parte de enfrente de la PlayStation 2 y ya la tendríamos. El cable, este es un cable, me parece que es el componente, este es el cable componente de la consola. Pueden usarlo también con un adaptador HDMI, pero no me ha dado buenos resultados, la verdad. Como que se confunde y estira la imagen un poco extraño con ese adaptador blanco clásico de RCA o de componente a HDMI. Entonces, está bien conectarlo directamente. Me parece que hay un accesorio extra que si le compran a su consola sí van a poder mejorar bastante los gráficos y es comprobado. Esto sí es comprobado, yo lo he utilizado. Y sí te mejora bastante los gráficos, o sea, en vez de verse
como saturado, con las sombras muy altas y en lugares muy oscuros, o dientes de sierra o imágenes borrosas, sí te aplica una definición más alta. Entonces sí vale la pena comprar ese componente, que no recuerdo muy bien, pero creo que es una especie de cable como estos, pero más potente. Ya les voy a investigar ahora mismo. Acá tenemos la memoria de 32 megabytes, la memory card. Es esta de aquí. Esta no es original, esta es una genérica y pues se le puede ver, ¿no? Desde la parte de atrás, por ejemplo, que no trae nada, no tiene ningún tipo de advertencia ni aviso de Sony ni ningún tipo de cosa. Entonces desde ahí se le ve que es genérica, pero funciona bastante bien y es de 32 megabytes, lo cual es bastante almacenamiento. Mucha gente tal vez ahora piensa que 32 megabytes es nada, o sea, para guardar 5 fotos, pero realmente este se usa para guardar archivos que no son tan pesados realmente. Entonces sí, funciona bastante bien 32 megabytes, no se necesita más. Y este te va a servir, yo por qué la compré, porque esta te puede servir para liberar la consola. Y ahora les explico cómo. Lo que pasa es que ustedes, por ejemplo, al menos en esta versión de PlayStation 2 Slim, lo que ustedes necesitan es un disco, de preferencia, 1000 veces preferencia, un disco regrabable. Para con este disco regrabable hacer el proceso de liberar la consola. ¿Por qué un regrabable y no uno de los que se queman y ya quedan grabados? Porque muchas veces suelen haber errores en el proceso, entonces estar comprando discos, cada que tienes un error vas a terminar comprando 7, 8 discos. Entonces un regrabable y listo, con ese disco ya hacen el proceso. ¿Qué se necesita para liberar una consola? PlayStation 2, computadora, la que tengo aquí. Una computadora, no se necesita una maravilla de computadora. Una computadora, la consola, que esté funcionando todo ok. Una memoria de estas también es necesario, o sea, necesitas 100% esto. Un disco regrabable y ya, y hacer el proceso, que hay un montón de tutoriales. No es tan complicado, la verdad, es bastante sencillo si estás familiarizado con el mundo de la liberación de consolas y todo el show. Así que sí, 32 megabytes de almacenamiento. Pueden comprarle otra para tener los 64 megabytes. Aquí está. Pueden comprarle otra porque tiene doble entrada. Coño, que no enfoca la vaina esta. Tiene para doble entrada. Bueno, ahí se las dejo. Es que está ahí está. Pueden comprar y se pueden meter 2 y estaríamos completamente listos. Aquí dejé escribiendo algunas cositas más para que no se me pase de por alto. Bien. Aquí está, así. La consola, por ejemplo, también funciona como reproductor de DVD, pero la verdad es que no les recomiendo mucho porque siempre hay un desgaste de lente. Entonces, ¿qué les recomendaría a ustedes como coleccionistas o personas que simplemente quieren jugar la PlayStation 2? Es liberar la consola y tratar de no usar mucho el lente. Sí hay que usarlo, me parece que si es que no lo usan también se puede malograr, pero usarlo muy de vez en cuando y no estar abusando del lente, porque el lente también se desgasta. Entonces, si van a ver una película en DVD en la PlayStation 2, no vale mucho la pena porque van a estar desgastando un lente en vez de verlo pues desde múltiples plataformas que hay el día de hoy. Entonces sí, no es tan recomendable hacer eso. Tenemos otros accesorios que la verdad ya son más de colección, pero principalmente esto sería lo esencial que viene en la PlayStation 2. Y sí, si se preguntaban en cuánto se puede conseguir una PlayStation 2, que creo que es lo que a mucha gente más le importa, las cuestiones de precio. Esta consola, por ejemplo, fue una jugada muy arriesgada y la compré en $15. Muy barato, la verdad. Estas consolas por lo general se encuentran alrededor de $50 a $60. Es bastante costoso, no sé por qué como que ha subido un poco el precio. Pero sí, yo la compré en $15 porque la compré sin nada. Solo compré con 2 juegos físicos que los tengo por allá y nada más. O sea, no compré nada más los cables, los compré aparte, que también me salieron muy baratos y me regalaron el control, que es original también. Compré los cables y me regalaron el control. Como que dijeron, ya, pues llévatelo, ¿no? Y pues bueno, por eso esta consolita no pienso en venderla. La verdad es una consola legendaria, mítica. Y como coleccionistas, si están buscando esta consola, de hecho es de las más fáciles de conseguir porque se vendieron un montón de unidades. PlayStation 2 hay demasiado, pueden entrar a Mercado Libre, pueden entrar a Facebook Marketplace, pueden entrar en tiendas, que no les recomiendo mucho comprar en tiendas porque muchas veces suelen inflar bastante los precios y sí, es mejor comprar a una persona
normal, una persona, un cliente común, llamemos de Sony, que compró su consola y la tiene botada por ahí. Entonces ustedes se la pillan a un mejor precio. Entonces eso, amigos, con la PlayStation 2 creo que... un detalle importantísimo antes de terminar ya con este video para que no quede muy largo, y es que si compran la PlayStation 2 siempre revisen el lente. Siempre revisen el lente, porque si no funciona el lente, no les va a funcionar la liberación de la consola. Entonces mucha gente he visto que te dice, no, pues le liberas nomás a la consola y ya no pasa nada. Entonces no necesitas el lente. ¿Para qué? No, necesitas el lente para hacer el proceso. Para eso es el disco regrabable. Entonces sí les recomiendo, por ejemplo, lo que pueden hacer, e incluso te hacen gratis, muchas veces te hacen gratis, es ir a donde un técnico y pedir prestado un lente. En este caso yo lo hice con mi PlayStation 3 porque ya no funciona el lente. Entonces te prestan un lente que ellos tienen, se lo colocan, usan ese lente para liberar la consola, porque muchas veces suele haber problemas de corrupción, y me refiero a corrupción de que se corrompe la consola, o problemas con el firmware, un montón de cosas, solo por el lente. Entonces la consola, al detectar que un componente no está funcionando, la consola a veces se va al choto. Entonces sí, pueden pedir un lente externo, y con ese lente externo liberar la consola, y pues ahí sí ya se la llevan y no usan más los lentes, el lente físico, ¿no?, de la consola. Pero bueno, esta consolita que salió el 4 de marzo del año 2000, carajo, ya es bastante tiempo del que salió esta consolita, que fue descontinuada el 3 de octubre de 2013. Sí, una gran consola. Las recomiendo para jugar actualmente, sí, completamente. Puede emular bastantes juegos, bastante cómoda de jugar. Su control principalmente es muy cómodo. Tiene una buena durabilidad. Se la pueden encontrar en cualquier lado. O sea, todo el mundo tiene una PlayStation 2. Se vendieron millones de millones. Y vale muchísimo la pena. Fat, Slim o Super Slim. Ya aquí depende de gustos. Fat es la más bonita. Slim es pequeña. Y cambiar el adaptador es más sencillo, porque al ser externo no tienes que hacer, no es tan complicado. En cambio la Super Slim no te estorba el adaptador externo, pero si es que se daña el adaptador, el cambio es mucho más difícil, es más complicado. En cambio pues nomás le quitas el cable de aquí y le pones otro adaptador y listo, ya se acabó el problema. Entonces sí, ya dependerá de gustos, dependerá de qué estás buscando realmente, pero las tres valen la pena.